Le damos la bienvenida a Pablo Anzalone. Buenas tardes, gracias por el aguante, que hoy nos atrasamos unos minutitos. Buenas tardes, ¿cómo andás, Pablo? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Teníamos noticia acumulada y arrancamos un poquitito más tarde y se nos atrasó unos minutos. ¿Cómo No, va y todo, Pablo? escuchaba los temas de los feminicidios Ah, y sí. vos sabés que me acordaba justo de una instancia que hicimos ahora el viernes pasado sobre el tema de las infancias y las crisis. Y una de las cosas que surgió es el tema de la violencia contra los niños y contra las mujeres. Y además cómo el Estado y las policlínicas, los centros educativos, son también mecanismos de captación de situaciones de violencia este, antes de detección, ¿no? De manera tal de poder este, buscar formas de prevenir hechos mayores, ¿no? Hechos más graves como los feminicidios. O sea, hay una parte del trabajo del sistema educativo y del sistema de salud en vínculo con la comunidad. Hay redes contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Hay campañas con el tema de la violencia en los vínculos que nos parecen interesantes, importantes y que se desarrollan también desde los centros educativos y los centros sanitarios. Es una temática realmente muy fuerte, muy golpeante, como tú decías, y es imprescindible abordarla desde todos los niveles, ¿no? Y de abordarla con una estrategia de prevención, ¿no? No alcanza con decir, ah, bueno, aumentemos las penas, generemos más, no, importante es cambiar los vínculos de forma tal de que ese tipo de cosas no suceda más. Y a su vez, además de que hay una parte de eso que son vínculos afectivos de personas que están en un entorno, también hay trata, también hay trata de mujeres y hay explotación sexual. Y eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y hace poco leí un artículo que en Argentina hicieron un estudio de que la mayor parte de los feminicidios este, vinculados con personas que estaban haciendo la prostitución, estaban muy directamente relacionados con los proxenetas, con los traficantes, con toda una mafia que funciona con demasiada impunidad, ¿no? Pero bueno, yendo a los temas de salud, tenemos unos cuantos esta semana, realmente ha sido una semana movida, ¿no? Movida, en primer lugar, porque un tema que mencionamos en la columna anterior, que Sí, había sí. comenzado a aparecer ya en aquel momento, que era un decreto firmado por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, que cambiaba las reglas de juego en cuanto a el etiquetado y el tipo de caja de los cigarrillos. Y luego ya en aquel momento había una nosotros señalamos que no había una fundamentación clara, que los planteos que se decían sobre que eso era para evitar el contrabando no tenían asidero, pero después de eso fueron apareciendo más cosas. Por un lado, un asesor de la calle que visitó a Montepaz y se sacó fotos con ellos, etcétera. Luego el propio presidente de la República, que dijo que sí, que efectivamente se lo medio en chiste, ¿no? Como si fuera una broma, de muy mal gusto me pareció, pero diciendo, me lo pidieron a mí. Claro, es obvio, la compañía tabacalera me pidieron que hiciera esta modificación. O sea que es, es un decreto hecho a pedido de la industria, ¿no? Y ahora, a partir de ahí, se fueron generando una serie de reacciones de una cantidad de organismos, una buena parte de acá, del Uruguay, ¿no? Alianzas contra el tabaquismo, una cantidad de actores técnicos con mucho trabajo en este tema, que han La, aportado la, mucha la, evidencia la científica, primera, Pablo, la sí, primera es la comisión que asesora. que integran la comisión asesora del programa contra el tabaquismo del ministerio y que no fueron consultados. Bueno, no fueron consultados, ahora dieron su opinión y su opinión es muy condenatoria de este decreto. Todos ellos han enfatizado, han salido a la prensa a enfatizar que es un retroceso, que hay un retroceso en las políticas sobre el tabaquismo y que esto va a tener un impacto en la salud de las personas, además de tener un impacto internacional negativo por el cual Uruguay está pasando de ser conocido como un país vanguardia a ser conocido como un país que está, digamos, arreglando
su legislación en función de los pedidos y los intereses de la industria tabacalera. Y eso, desde el punto de vista, es uno de los países que está retrocediendo, cosa que a nivel internacional no existe mucho. Lo que ha habido es un proceso de avance trabajosos, pero no países que dieran vuelta a su posición y volvieran a posiciones más favorables al tabaco o al tabaquismo. Entonces, los posicionamientos han sido muy fuertes de estos técnicos y también se convocó una conferencia de prensa en la cual técnicos de nivel internacional de Inglaterra, de México, de Brasil, de Chile, de distintos lugares que han trabajado mucho en esto, que han formado parte de los organismos internacionales, señalaron su cuestionamiento y reclamaron que se revoque, que se vuelva atrás en este decreto, y ahora la Asociación de Lucha contra el Tabaco presentó un recurso de revocación ante la Presidencia de la República para que se dé marcha atrás en ese sentido. O sea que ha habido una avalancha de argumentaciones, unas de tipo sanitario, ¿no? Diciendo, la reducción del tabaco disminuyó la cantidad de infartos, disminuyó la cantidad de cáncer, generó una mejora sustantiva, hubo un descenso del tabaquismo en los jóvenes, hubo un proceso que parecía imparable, que era el aumento de la adicción al tabaco, se logró parar y se logró reducir. Y eso tiene consecuencias sanitarias y todo retroceso va a ser luego pagado en términos de costos ¿no? sanitarios y sociales. Pero además, el compromiso, el acuerdo que existe a nivel internacional y que Uruguay tiene valor de ley, ¿no? porque fue aprobado también por el Parlamento, ¿no? la Convención contra el Tabaquismo establece con claridad de que el etiquetado neutro es una de las claves para lograr evitar el marketing que utiliza la industria tabacalera para promover sus productos, ¿no? La variedad, el marketing y una serie de estrategias, como ya nos pasó antes con el tabaco recalentado, ¿no? y otros mecanismos. Pero esto, lo de flexibilizar y que puedan poner además en cada cigarrillo su marca, es una de las maneras de introducir otra vez la lógica del marketing y la lógica de la, la, la publicidad en torno al consumo de cigarrillos. Y por otro lado, también señalaron de que el argumento, el único argumento que se ha podido esgrimir, es que esto es para evitar el contrabando, no tiene fundamento. Algunos de las personas que han estudiado más esto, los técnicos, señalaron de que no hay evidencia que demuestre eso, que en realidad la cantidad de cigarrillos de contrabando no ha aumentado en el Uruguay, que las cifras que da la industria no son verdad, que las cifras que se han hecho por el Instituto Independiente muestran de que esa está estable, que no ha habido un avance. Y además, Perdón. en todo caso, para abordar el tema contrabando, existe la necesidad de trabajar en un protocolo. Y el gobierno tiene planteado hacer un protocolo, pero no lo ha hecho. Un protocolo para la lucha contra el tabaco, contra el contrabando de cigarrillos. Eso te iba a decir yo, Incluso Pablo, pues la pregunta es si mañana contrabandean, no sé, otra cosa, no sé, voy a dejar libre esto acá para pelear contra. En realidad, los mecanismos para luchar contra el contrabando, ¿se están aplicando? bueno, lo que está pareciendo es que no, o no adecuadamente por lo menos. Sí, Uno si de están los, diciendo uno de que... los, Perdóname, Pablo, lo que pasa es que me indigna, yo alguna vez fui fumador, hace 23, 24 años que no fumo, y me duele, porque la excusa es tan burda que porque hay contrabando le dejo que rompo una regla internacional, como que no me entra, no preciso mucho estudio para que no tiene asidero ninguno. Una de las cosas que decía es sabido que los cigarrillos de contrabando vienen de Paraguay. Y en Paraguay son fabricados por empresas legales. Entonces, si se quisiera evitar y reducir el contrabando, lo que hay que hacer es coordinar con la justicia y con el gobierno paraguayo para limitar e impedir ese tipo de manejo de las empresas tabacaleras paraguayas. O sea, es muy claro el origen principal de estos mecanismos de acceso a los cigarrillos, y por tanto, si esa fuera, no sería accediendo al pedido de la industria, que en realidad tiene un fin de lucro y un fin de incentivar nuevamente el consumo de tabaco.
¿no? Incentivar, porque modificar las cajas y modificar las características de los cigarrillos tiene un solo propósito, que la gente aumente su adicción al cigarrillo. Entonces, en ese sentido, la verdad ha sido muy apabullante la cantidad de argumentaciones técnicas que ha habido de nivel nacional y de nivel internacional y la exigencia de que se vuelva atrás. Así que nos parece muy relevante porque es, de punto de vista político, institucional, muy negativo para la institucionalidad que un presidente diga que él hizo un decreto a pedido de un sector de una industria, en función de los intereses de lucro de una industria, en contra de, pasándole por arriba a la academia, a las subvenciones técnicas y de los objetivos superiores de la salud de la gente. ¿No? De una industria, Pablo, de una industria que le hizo un juicio al Estado uruguayo y que el Estado uruguayo se lo ganó a nivel internacional. No hay que olvidarse de qué industria es, además. Y una industria que produce un producto que mata, ¿no?, a 1 de cada 2 usuarios regulares, ¿no? Eso es una de las cifras que dijeron el otro día. Una de esas especialistas dijo, no es cualquier producto, es un producto que tiene un efecto sobre la salud de sus consumidores por el cual muere la mitad de los consumidores regulares. Entonces, todo intento no de prohibir, sino de reducir el consumo de tabaco, es ganar años de vida para la sociedad. Y todo retroceso en esa política es perder años de vida, ¿no? Es incrementar los efectos que eso tiene sobre la salud de la gente. Y eso, como está muy estudiado, y ha sido una batalla internacional, por eso Uruguay se prestigió cuando dio esa batalla contra la Philip Morris, porque demostró que los estados, aunque sean más pequeños que la multinacional de tabacalera, ¿no?, que la Philip Morris, pueden defender sus derechos y pueden defender y poner por encima la salud de su población. Y todo retroceso, este ya es el segundo cambio en la normativa que es a favor de la industria y que es a pedir a la industria. Y en ningún caso esto tuvo el asesoramiento del programa contra el tabaquismo del Ministerio de Salud Pública o de los organismos asesores específicos y especializados en esta temática. Así que eso realmente pensamos que es un muy mal precedente, ya es el segundo y tiene un impacto en términos de sanitarios que va a ser grave. Y yo creo que van a seguir, la Facultad de Medicina se pronunció, el Sindicato Médico se pronunciaron todos los organismos que tienen algo que ver, que han estudiado estos temas, en contra, ¿no? No Y solo después, con un no fundamento, solo para Uruguay, Pablo, sino que la industria se anota un poroto a nivel internacional para que otros países no intenten hacer lo mismo que hizo Uruguay. es así. Ese es uno de los objetivos. El objetivo va mucho más allá del mercado uruguayo. Es una forma de desprestigiar las políticas antitabaco a nivel internacional. Es mostrar que Uruguay, que era una vanguardia en ese sentido, también ahora está entendiendo y accediendo a los pedidos de la industria, ¿no? Realmente creemos que es un problema serio, grave, y que además lo que ha habido es que hubo una explosión de pronunciamiento. En esta semana pasada hubo una cantidad de todos los técnicos, no hay quien defienda esto. O sea, no hay quien defienda los argumentos realmente de Salinas, son de una pobreza total, ¿no? Otros como Miguel Asqueta no hablan, porque ellos han estado muy seriamente trabajando contra el tabaquismo durante años, ¿no? Y ahora tienen que ver cómo ese gobierno, su gobierno, está llevando adelante esta política que desanda. Una de las cosas que dijeron es, las políticas de tabaco no estaban culminadas, había mucho para hacer, hay mucho para hacer para seguir mejorando en ese sentido la salud de la población, controlando, pero nunca ir para atrás, nunca volver a hacer que predomine el interés de la industria, ¿no? Bien, eso es un aspecto que nos queríamos señalar. Después hay otros, bueno, una cosa que queríamos marcar es las cosas que surgieron en este taller que se hizo la semana pasada sobre infancias, ¿no? Es un hecho grave, dice, hay una situación crítica en materia sanitaria, pero también en materia educativa y en materia de violencia. Allí Natalia Argencio, Pablo Cayani, Margarita Percovich, Natalia Argencio, que es de la dirección del INAU,
Pablo Cayani, que es del Consejo de Primaria, ¿no? Del Consejo de representantes de los docentes, Margarita Percovich de la Red de Procuidados, y dos docentes de la Escuela de Nutrición, que son Adriana Causi y Florencia Muniz. Entonces, fueron abordando distintos aspectos de la situación de la infancia y marcando particularmente el agravamiento de las situaciones de judicialización, de violencia, de explotación sexual, y las dificultades que han habido, que están habiendo por el retiro del Estado de los territorios, como en realidad el retiro de los OCAT, el retiro de una serie de programas de cercanía, ha ido dejando con mucho mayor vulnerabilidad a, esta población, ¿no? Y además deja en ese sentido un aspecto, una perspectiva de agravamiento posible, ¿no? En ese plano. Por otro lado, también se señaló unas experiencias muy interesantes que se hicieron en materia alimentaria, como la Escuela de Nutrición trabajando con escuelas de Ciudad de la Costa y también con la Escuela 258 de Solimar, coordinando con el plan de alimentación escolar, relevaron cuál era el entorno vinculado con la alimentación. Incluyeron a los niños en el diagnóstico a través de juego, a las familias, a los que cocinaban en la escuela, a las maestras, al director de la escuela, y vieron todo el ciclo de los alimentos, el consumo, y señalaron la importancia de prevenir el consumo excesivo de ultraprocesados, o sea, de productos con mucha azúcar, con mucha sal y con muchas grasas, ¿no? Trabajando el tema de la merienda, las meriendas saludables. Hay muchas experiencias anteriores, pero esta, la que se mencionó ahora, de parte de estas docentes de la Escuela de Nutrición, me parecieron muy interesantes. Lo mismo que el tema de 8 escuelas rurales, Ruta 5, en Canelones, ¿no? Y ahí mencionaron cómo vieron la perspectiva de la soberanía alimentaria, que es una perspectiva complementaria, pero más amplia que la seguridad alimentaria, ¿no? Y sobre todo trabajaron el tema huerta, el tema alimentación y el tema comunicación, ¿no? Además, vieron a partir de las huertas, hicieron encuentros virtuales y encuentros físicos, generaron plantines, cosecharon distintos alimentos, intercambiaron con productores familiares de la zona, con familias de los niños que concurren a la escuela, que se dedican a la producción, y de esa manera plantean también retomar las costumbres familiares en materia de alimentación. Una de las cosas negativas que nos ha pasado como sociedad es que hemos perdido una parte de las buenas costumbres que teníamos de alimentación, ¿no? En aras de una avalancha publicitaria muy fuerte de estos productos con alto contenido en sodio, grasas y en azúcar, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que la alimentación y el cocinar y el aprender y valorar los sabores haya perdido mucho espacio en los hogares, ¿no? Y en la alimentación de las personas. Bueno, y después otros aspectos que se señalaron que porta lo que planteó Margarita Percovich, que era cómo lo sanitario y lo nutricional y lo educativo y los cuidados son todas dimensiones que se vinculan entre sí, ¿no? Que la alimentación es uno de los cuidados. O sea, tener la alimentación adecuada es uno de los cuidados que los niños deben recibir, ¿no? Y a su vez, la manera como las personas que tienen algún nivel de dependencia necesitan que existan espacios donde puedan resolver esos niveles, ¿no? Eso es lo que el sentido del Sistema Nacional de Cuidados es eso, es definir como un cuarto pilar de la protección social, ¿no? De la seguridad social. Ahí es interesante que el PCNT hizo una jornada ahora, la semana pasada, sobre el tema de los cuidados y la seguridad social. Decía, bueno, no, los cuidados, la seguridad social no son solo jubilaciones y pensiones, ¿no? También los cuidados son parte de la seguridad social de las personas, ¿no? Y de las sociedades. Y cuando se da un paso importante, como es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, es muy importante continuar, profundizar eso, y no retroceder, que es lo que en alguna medida nos ha pasado en este periodo, ¿no? Entonces, de ahí lo que decíamos, fue un taller interesante porque participó gente de Bella Unión, gente de Artigas, gente del interior profundo y también gente del área metropolitana. Y de ese intercambio surgieron preguntas que se discutieron en su grupo, que se pusieron en común. Bueno, todo ese taller está en el canal de YouTube de la Red de Municipios y Comunidades Saludables y es un elemento
que recomendamos, nos parece interesante. Ya ahora hace poco Pablo Galleni nos contaba cómo él vivió esa experiencia de diálogo, que vale la pena, lo vas a sacar en un artículo en La República, de manera tal de también señalar cómo este tipo de intercambio permite fortalecer los diagnósticos locales y también fortalecer los proyectos territoriales que estén relacionados con la problemática de las infancias, y que aborde las situaciones más críticas que hoy tenemos, la de la violencia, la de la alimentación, ¿no? Los problemas educativos que existen vinculados con toda esa situación y los problemas sanitarios, ¿no? Que deben replantearse en la coyuntura actual de cara a no retroceder, ¿no? O sea, no retroceder en términos de lo que es la salud de los niños. La salud, la visión de ciclovía, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que uno no va resolviendo en cada etapa de la vida después tiene consecuencias en las otras. O sea, que los niños que no están bien alimentados o que no tienen el acceso a la educación o que no tienen los cuidados necesarios, después van a ser jóvenes con más dificultades y después van a ser adultos que van a tener patologías más graves que otros, ¿no? Es decir, hay una relación por la cual no tiene sentido contraponer generaciones, sino lo que hay que pensar es cómo y de qué manera el cuidado de los niños y el cuidado de los jóvenes. En los jóvenes hay un problema muy grave, y es que no existen ámbitos de intercambio entre los jóvenes que les permitan socializar lo que están viviendo, que les permitan definir de qué manera y cómo enfrentan las situaciones distintas que cuestionan sus derechos. Y eso tiene mucho que ver con una cosa un esfuerzo que ha hecho un médico de familia de la zona rural de Montevideo, Gerardo Falco, durante 30 años trabajando en esa zona, y que junto con una cantidad de otros actores, de centros educativos, del municipio, del consejo vecinal, trabajando en la red de municipios y comunidades saludables, están promoviendo proyectos con jóvenes en esa zona. Y en otras zonas, en la zona del Cerro también, en la zona del municipio G, en el interior del país hay muchos intereses en desarrollar proyectos con jóvenes, y en esta semana se dieron contactos con Amnesty Uruguay para el desarrollo de talleres sobre temas de salud sexual y reproductiva, con jóvenes, ¿no? Apuntando a la formación de promotor. Y eso se concretó, se va a llevar adelante ahora en octubre, por lo menos 2 talleres en esa zona, en la zona rural de Montevideo, y que coordinando distintos grupos de jóvenes y de activistas de distintos programas, pero para desarrollar la formación de promotores y para vincular a la gente que tenga interés en trabajar en estos temas con este esfuerzo de formación en esta temática de la salud sexual y reproductiva, pero también en otro momento el tema de la alimentación, o el tema de las violencias, o el tema de la educación, o el tema de los espacios públicos, ¿no? Que son todos temas claves desde el punto de vista de la salud integral, ¿no? De los jóvenes en ese sentido. Pero bueno, un otro aspecto que queríamos señalar es una reunión, un vínculo que se generó en esta semana, en estos 15 días, con la Intersocial de Bella Unión. Bella Unión. De Bella Unión. A partir del interés de las compañeras y compañeros que integran esa intersocial, se generó una reunión, y ahora está prevista una reunión presencial, ahora para el 1 de octubre, pero ya se hizo una reunión con Zoom, con más de 15, 20 personas de la intersocial que representaban una cantidad de actores sociales de allí, de la zona, desde el Sindicato de Empleadas Domésticas, FENAPES, Espacio Mujer, los trabajadores de ALUR, los grupos de trabajo por verdad y justicia, bueno, y distintos colectivos de la ciudad de Bella Unión, que plantearon un conjunto de preocupaciones muy fuertes. Una de ellas son los feminicidios, ¿no? Otras son lo que pasa con los hombres. Otras son los indicadores de suicidio. Una de las cosas que hemos señalado muchas veces, los indicadores de suicidio muestran una gran disparidad, en las cuales hay algunos lugares que las cifras son mucho más altas que el resto, ¿no? Que el promedio nacional, que ya es muy alto, es de los más altos de América Latina. Y bueno, Bella Unión es una de las ciudades con indicadores más altos en este plano. Pero también la pérdida de derechos, el costo de vida,
la idea de una nueva edad jubilatoria mayor, ¿no?, que se está manejando en el debate de la seguridad social. Entonces son preocupaciones planteadas por la propia intersocial, lo mismo que la situación de las personas mayores, ¿no? Así que nos pareció buena, muy buena esta reunión y además con una muy fuerte impronta diciendo, bueno, acá hay una base y ya tenemos una experiencia generada que ya tiene varios años, que de trabajo en conjunto, de pensar estos temas desde las comunidades y promoviendo que las personas y las comunidades nos hagamos cargo de estos problemas y exijamos cambios, exijamos políticas y al mismo tiempo nosotros también contribuyamos a las mismas. Así que creo que me pareció muy, muy rica la discusión y muy interesante la perspectiva que se abre, ¿no? Porque además la idea esa de formación de promotores, que hemos trabajado mucho desde la red del municipio de comunidades saludables, ellos lo refirieron a su propia experiencia. Dijeron, acá nosotros hicimos un curso de promotores con la doctora Curvelo, acá hace muchísimos años, hace décadas, ¿no? Y esa experiencia que se hizo dejó su huella, porque hay alguien que había participado y la estaba refiriendo en este momento, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lo que es la red de municipios de comunidades saludables, esto es una herramienta importante para coordinar con la que ya está pasando en la ciudad de Artigas, que hay también una coordinación amplia de distintas organizaciones de usuarios, con distintos colectivos, y que bueno, que van a posibilitar que el próximo sábado, 1 de octubre, se van a realizar una actividad presencial en el Hospital de Artigas en la mañana y en Bella Unión, probablemente en la Casa del Maestro, en la tarde, ¿tá? De manera tal de poner en común estos problemas, definir áreas prioritarias, identificar cuáles son aquellas áreas en las cuales se pueden elaborar propuestas y planteos y sobre qué base generar líneas de acción para ir dando también en Artigas y en sus distintos lugares espacios de cambio, ¿no?, espacios de mejora a la calidad de vida de las personas. No sé cómo andamos de tiempo. Y andamos en tiempo. Bueno, eso, los elementos más importantes que queríamos señalar es eso. La otra cosa Tenías que quería algunos más que mencionar, tenían algunos más que no nos dio el tiempo porque yo te interrumpí un par de veces porque sobre el tema del tabaco que a mí me tiene caldeado. Pero bueno. yo creo que esto si no hay una marcha atrás en el tema del tabaco, va a haber una movida, una movilización, una actividad de mucha gente, porque esto ya Uruguay aprendió de que eso es bueno para su salud, que se reduzca el tabaquismo. Y ceder así nomás, porque me lo pidió la industria, realmente creo que la sociedad uruguaya no está dispuesta a aceptarlo pasivamente, ¿no? No está dispuesta a decir, qué chiste, qué gracioso, ¿eh?, esto de que no era una fábrica de chipre. Bueno, es un sentido del humor que cada uno lo puede tener, pero cuando toca mucho la salud de todos nosotros, yo creo que eso comienza a despertar de muchas tiendas distintas, políticas distintas, una resistencia y una advertencia pública de que no es por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena estar atentos a lo que pase en ese sentido, ¿no? Además, hay posibilidades de recurrir internacionalmente ante la justicia y ante una cantidad de cosas. Si no se da para marcha atrás, hay una cantidad de espacios, porque esto viola el tipo de reuniones que tuvimos con la industria, viola lo que es una norma legal. El tipo de decisión que se tomó viola una norma legal. El tipo de modificación de las políticas es contradictorio con los derechos humanos de las personas a nivel interamericano, ¿no? Entonces, en todos esos planos hay una alerta para ver si hay una marcha atrás del gobierno en torno a esto, o si se sigue adelante y pesan más los intereses económicos de la industria que la salud de la gente en ese plano. Nos tenemos que ir, nos vamos. Gracias, Pablo. Dale, gracias por tu bien. aporte. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.